Le da un minuto al congresista Rosas. Congresista Foronda, los 2 minutos. Congresista Rosas, por favor. Gracias, presidente. Presidente, deberíamos de sentir vergüenza que los interpelantes no están acá. Seguro si llamamos nombre por nombre de los que firmaron para la interpelación, seguro que no están. Y esto es un problema. Y ese es un grave problema. Le digo que es un grave problema porque cuando las motivaciones son venganzas políticas, una interpelación pierde el sustento y la calidad de una interpelación. En este momento, como dije, y lo vuelvo a recalcar, deberíamos haber estado discutiendo lo que está pasando en el sur del país. Deberíamos estar discutiendo qué problemas van a ocasionar el paro que se viene a nivel macrorregional el día 16. Y también, como alguien dijo, en este momento no solamente debíamos haber interpelado al ministro de Justicia, sino también al ministro de Energía y Minas, al ministro del Interior, por todos los abusos cometidos en Tía María, por la violación de los domicilios que se han hecho en cada uno de los hogares, tanto en Matarani como en Cocrachaca. Eso deberíamos estar discutiendo y no estamos discutiendo problemas que no son realmente los que tenemos que discutir. No estoy queriendo decir con esto de que lo que ha ocurrido con el sicario, con este asesino llamado Goro, no se debería discutir. Sí, también, pero también hay otras prioridades. Pero acá no se habla nada de César Álvarez, a ese que encubrieron, ¿no? Pero sí, acá, como si nada hubiera pasado, una persona, un congresista que está aquí investigado por ser parte de estas organizaciones criminales, los Cuellos Blancos del Callao, los Guachiturros de Tumán, los Temerarios del Crimen, nos habla y nos empieza aquí a terruquear como siempre. Eso ya no tiene sentido, no sirve. Ese tipo de terruqueos ya no tiene sentido, señor presidente. Lo que tenemos que discutir es lo que pasa en Tía María, lo que pasa en el Valle del Tambo. Por favor, continúe, congresista Foronda. Muchas gracias, congresista Rosas. Gracias, presidente. A través suyo, un saludo a mis colegas parlamentarios después de algunos meses de ausencia. Muy contenta de estar aquí y muchas gracias. Con el mismo ánimo, con las mismas ganas de luchar y con las mismas ganas de seguir fortaleciendo institucionalidad y democracia y justicia social en el Perú y en mi región de Ancash. Presidente, la exposición que ha hecho la congresista sustentante de esta moción de interpelación, claro que nos motiva a una reflexión. Yo soy de Chimbote y de Ancash, y no solamente por un proceso de investigación, sino por lo que vivimos, porque las amenazas no solamente eran contra el señor Nolasco, eran contra todos aquellos que nos atrevimos a denunciar actos de corrupción del gobierno más corrupto que ha tenido el Perú, el gobierno del señor César Álvarez Aguilar. Y no nos olvidemos, porque la historia no hay que reescribirla o releerla de acuerdo a nuestros antojos. No olvidemos de la procedencia de este señor Álvarez, que primero fue militante del partido del señor Popio Olivera y después fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa por Cambio 90. Y no nos olvidemos que este señor generó una red de crimen organizado articulado a sicariato. Y fue una región, como dijo el periodista Uceda, una región secuestrada por el terror y por el crimen. Y generó con sus famosos comandos y comandas, que ahora ocupan cargos también dentro de instituciones públicas, esta red malévola de tráfico de influencias. Y eso se ha seguido trasladando a prácticas que se siguen dando en nuestras regiones. Y no solamente se trata de Ancash. Conversábamos con el ministro enteradas de la gravedad, porque fuimos a hablar con el procurador de Ancash y vimos las condiciones de precariedad que tiene el sistema de justicia, la necesidad de articular el sistema de justicia para que tanto la Procuraduría como la Fiscalía, como el Poder Judicial, la Policía, pudieran actuar de manera conjunta y de manera urgente en regiones que desde mi punto de vista son todavía secuestradas. La región de Ancash es una de ellas, la región del Callao y su crimen organizado y el narcotráfico es otra, y la región de Lambayeque secuestrada por los guachiturros y también por los malditos del azúcar que han puesto en riesgo y han costado la vida de campesinos de Tumán
y también de agricultores de otras empresas azucareras, también están utilizando esto y hasta ahora amenazando de muerte a muchas personas que lo único que quieren es vivir en paz. Por lo tanto, más allá del análisis de lo de las cárceles, yo creo que deberíamos también, además, trabajar estrategias de prevención. No nos vayamos solo a los efectos, sino a las causas. Y esto es cómo desarticulamos de estas regiones el crimen organizado. Un minuto, por favor. El crimen organizado que compraba jueces, que compraba a los hermanitos, con tráfico de influencias de algunos congresistas que están siendo investigados por la Fiscalía porque este Congreso no tuvo la valentía de decir las cosas por su nombre y se blindaron a corruptos, como el señor Chávarri. Por esas razones tenemos que modificar estructuralmente nuestro comportamiento también aquí, al interior del Congreso, al tomar decisiones que van en contra de la forma de hacer justicia. El ministro está aquí, está interpelado, pero ¿hemos ido al tema de fondo? ¿O hemos tenido muchas intervenciones? ¿Por qué? Porque se atrevieron a decir adelanto de las elecciones como se atrevió el Frente Amplio en su momento a decirlo. Y por eso, claro, los rojetes, los terrucos, y son insultos que para nosotros son galardones inimputables. Vamos con argumentos de fondo. Y la propuesta concreta que yo le hago a través suyo, señor presidente, al ministro, es lo que ya hablamos en su oportunidad, ministro, y esperemos que esta vez lo hagamos juntos. Que hay Por favor, 30 segundos. Sí, que el Estado debe tomar decisiones extraordinarias para combatir la política entre la política y el crimen organizado. En estas 3 regiones de manera emblemática y ejemplar, articulando estos procesos de denuncias que se dan, inclusive anticipándonos una política integral y articulada entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Policía. Un solo ejemplo, un registro virtual de sentenciados, para que no nos sorprenda. Es un tema de desarticulación que yo creo que se puede... Congresista Foronda, muchas gracias. Tiene la... Congresista Andrade. Gracias, presidente. Presidente, la salida de este delincuente llamado Goro es una evidencia de la crisis que vive el Ministerio de Justicia, presidente. Una crisis que en realidad nosotros vemos a diario cómo los procuradores entre ellos se denuncian. Vemos las investigaciones sesgadas, ya que este gobierno es el abanderado de la lucha de la corrupción, que lo pregona entre plazas y por todo el pueblo. Parece que estuvieran en campaña, presidente, pero no se van al tema de fondo. Acaba de mencionar en los medios de comunicación el ministro de Justicia que todos los funcionarios que han tenido que ver con esta excarcelación de este personaje llamado Goro, ya sea administrativa o penal, él los ha sancionado, presidente. Y yo me pregunto, con todo respeto, ¿y usted, ministro de Justicia? ¿Y usted no tiene ninguna responsabilidad? Sí la tiene. Tiene responsabilidad política. También ha mencionado usted, según los datos... Por favor, a través de la presidencia. Sí, a través de la presidencia, presidente, se ha mencionado de que el INPE, en una estadísticas que se nombró en el febrero del 2019, que el 25% de los ingresos en realidad son reingresos. ¿Qué quiere decir, presidente? Que el tema de resocialización no se está dando en los penales. Si bien es cierto, estas personas están privadas de su libertad, pero no de la humanidad. Tenemos que ser un poco más humanos también con ellos. Hay muchos que tienen años esperando por un juicio, presidente, y sabemos la precariedad en que están en los penales. Si no, veamos la portada del día de hoy de Ojo, cómo revela en qué condiciones están los penales. Porque aquí
se habla de que se está politizando esta interpelación, pero en esa portada se ve la realidad, presidente, que pasan todas las mujeres y hombres que están privados de su libertad. Presidente, se presentó el proyecto de ley del Ejecutivo el 2950 del 2017. En este proyecto de ley, que quiere modificar el decreto legislativo 1322, que en su oportunidad yo presenté el proyecto de ley 1017 del 2016-2017, con ese afán de despenalizar las cárceles, se quiere poner grilletes electrónicos. Pero en un primer momento era para el robo simple, según el artículo penal del Código Penal es 188, que es menos de 8 años. Pero sin embargo, del INPE, ya del cambio que ha hecho el ministro de Justicia, ahí han agregado el robo agravado. Y el robo agravado es de 12 a 20 años e incluso cadena perpetua. Y a este tipo de condenas le quieren poner los grilletes. Yo no pude recibirlos en mi despacho, pero sí se reunieron con mis asesores. Y ese proyecto de ley ya está en el Pleno. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué control vamos a tener? Cuando hace unos meses, Presidenta, hemos visto cómo una detenida con estos famosos grilletes salió a robar. Entonces, ¿qué control se está dando? No se está dando ningún control, Presidente. Volviendo al tema, yo quiero mencionar que en un reportaje periodístico propagado el 7 de julio del 2019, se informó que en el departamento consignado por Rubén Moreno para cumplir arresto domiciliario ubicado en el Jirón Azángaro 1045 del departamento 413 cercado de Lima, nadie lo había visto, ni lo conocen. La dueña aseguró que a ese inmueble jamás llegó algún policía para verificar si se trataba del domicilio donde el Goro cumpliría la medida judicial. Presidenta, entonces resulta claro que también existe responsabilidad no solo del INPE, sino también de la Policía Nacional, Presidenta, por cuanto no cumplió con la custodia policial permanente conforme a lo ordenado por el Poder Judicial. Por lo que queda claro que la Policía Nacional no cumplió con hacer esa vigilancia permanente. Pero sin embargo hemos visto hace unos meses que hay una ONG que tuvo vigilancia de los policías, una ONG privada. Si quiere vigilancia, pues que la pague con su bolsillo de todo lo que recibe, pero no con el dinero de todos los peruanos. Entonces, Presidenta, ¿dónde están las fotografías de la diligencia de instalación del servicio de custodia policial del 13 de junio pasado y de vigilancia permanente? Ya que si existen fotografías del estudio de factibilidad del inmueble, mas no de cómo fue entregado en arresto domiciliario. ¿Se da cuenta, Presidenta, la serie de irregularidades? Pero sin embargo acá dicen, es un refrito, porque así lo capturaron. Qué raro, ¿no? Porque hay cuantos delincuentes que incluso tiene precio su cabeza y hasta ahora no lo capturan. Pero sin embargo, cuando se dio este escándalo, en un abrir y cerrar de ojos, lo capturaron. ¿Será que sabían dónde se encontraba, Presidenta? Eso deja mucho que desear. Entonces, yo para terminar, Presidenta, quiero decirle al ministro que el pueblo pide que usted se dedique a velar por el dinero de todos los peruanos. Ese dinero que se ha repartido y se sigue repartiendo contra aquellos gobiernos regionales que apoyan o están apoyando al presidente en este cambio que él quiere hacer inconstitucional de adelanto de elecciones. Ojalá que ese dinero que se está repartiendo como castillo de naipes, después vaya que fiscalizarlos, porque en realidad los gobiernos regionales dejan mucho que desear, Presidenta. Yo para terminar, solo quiero decirle, ministro, con todo respeto, que usted tiene responsabilidad política. Y por responsabilidad política, muchos funcionarios han tenido que dejar el cargo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Wilca. Muchas gracias, Presidenta. Antes me pide las dos interrupciones de la congresista Pariona. La interrupción que le corresponde a la congresista Tania Pariona.
Gracias, Presidenta. No puedo quedarme callada, Presidenta, ante todo lo que se ha dicho. Y quiero tomarle la palabra a la colega que habla de que el pueblo es sabio. Y efectivamente el pueblo es tan sabio porque lo que están pidiendo es el cierre de este Congreso y el adelanto de las elecciones, porque lo que está ocurriendo aquí es que quieren, por supuesto, ganar tiempo para bloquear ese pedido, esa propuesta que debería debatirse en este Parlamento y, por supuesto, aprobarse. Entonces, yo sí considero, colega, que el pueblo es sabio, por supuesto que sí. De otro lado, Presidenta, aquí hay un uso interesado de las interpelaciones. Los colegas del Frente aprueban por votación interpelar al ministro de Justicia cuando en la Comisión de Justicia ya se creó un grupo de investigación sobre este caso. Nadie está saliendo en defensa del famoso Goro, que ya lo han hecho tan famoso porque ya tan conocido en todo el país. Pero, ¿por qué hacemos una interpelación al señor ministro de Justicia y no hacemos la interpelación al ministro de Energía y Minas, teniendo un conflicto social que está estallando en el sur del país, cuando se está maltratando a la gente, se está reprimiendo, se está echando gases lacrimógenas contra niños, atentando contra las viviendas de estas familias? Eso sí, o sea, ¿quiénes se están defendiendo, colegas? También pues debíamos estar interpelando al ministro de Energía y Minas, en todo caso, en la coherencia de las interpelaciones que ustedes siempre intentan argumentar. Pero entonces votan en contra de ese pedido de interpelación, porque claro, los que pedimos la interpelación del ministro de Energía y Minas fuimos el Nuevo Perú, fue el Frente Amplio. Entonces hay un uso interesado respecto a las interpelaciones y no tenemos la seriedad de llevar este tema como amerita. Me sorprende que aquí en el Parlamento tengamos además congresistas que tiene una superseguridad con camionetas, con policías, y se habla del uso de... Interrupción culminada. Puede continuar, congresista Wilca. Gracias. Le pide una interrupción, una alusión la congresista ¿Cuál es la alusión? ¿Cuál es la alusión? Congresista Vilcatoma tiene la palabra. Presidente, estoy en el uso de la palabra. ¿Cuál es la alusión? Estoy en el uso de la palabra, Presidente. Congresista Wilca, luego que haga el uso por la alusión la congresista Jenny Vilcatoma, podrá usted continuar con su intervención. La alusión que ha mencionado la congresista Pariona. Tiene la palabra congresista Jenny Vilcatoma. Señora Presidenta, quiero manifestar mi más alto desprecio por las expresiones de la señora Tania Pariona. Usted se refiere a que yo recibo seguridad. ¿Por qué cree que recibo seguridad, señora? ¿Por qué cree que el sicario me mencionó? ¿Por qué cree? ¿La responsabilizo a usted y a la señora Wilca? Si a mí me matan y mis hijos quedan huérfanos, porque ustedes no van a asumir su crianza ni su cuidado, señoras. Es un tema de humanidad. Respeto su posición política, respeto su posición en absolutamente todo, pero usted no puede hacer un uso tan despreciable de un comentario en un momento tan delicado. Yo estoy denunciando. Si yo no hacía la denuncia que hice, ese sicario no era recapturado, señora. Y si quiere saber más por qué recibo resguardo, porque ese sicario tiene el día de hoy los nombres y las claves de las personas que han atestiguado como testigos claves en el proceso. Para que concluya, congresista Vilcatoma. Con el respeto que usted merece, señora Tania Pariona, con el respeto que usted merece, le pido, le invoco que nunca más utilice esa expresión de esa manera. ¿Quiere más? Venga y le doy mi clave. Venga y le digo en qué expediente figuro. Venga y pregúntemelo antes de intentar difamarme cuando lo que estoy haciendo es usar la voz para las personas que han sido asesinadas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Wilca. Lamentable. Una razón más por la cual la ciudadanía de manera general rechaza este Parlamento, por actitudes como esa. En vez de caminar esta discusión hacia buen puerto, se prefiere el show. Se prefiere realmente la situación que borda simplemente con lo mediático. Mucha pena, la verdad, por cómo algunas parlamentarias asumen el cargo y la responsabilidad que el pueblo les dio, preocupándose más en ver cómo consiguen un poco más de cámaras, adjetivando a parlamentarias que no lo han hecho, que pueden tener una posición diferente, sí, discrepante, pero se debate con argumentos, no así.
Sinceramente la gente se da cuenta perfectamente cómo está portándose cada parlamentario y cada bancada. Presidenta, yendo al tema importante, porque ya ni siquiera da para comentar otras actitudes, efectivamente sabemos que hay un problema serio en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia. De hecho, ha sido parte del esfuerzo de un sector de ese parlamento empujar una reforma a nivel del propio sistema de justicia, una reforma que muchos quisieron retrasar, identificando además bandas organizadas que algunos han querido relativizar. No existen los cuellos blancos, no existe responsabilidad en gente como el señor Chávarri, pobrecito el señor Inostroza, ¿por qué será que lo persiguen? Ahí está pues las consecuencias de haberse hecho de la vista gorda frente a un sistema de justicia que ha sido secuestrado por el crimen organizado. Esa es la realidad y algunos han sido cómplices con ello. Algunas bancadas hoy tienen personas investigadas por crimen organizado. El día que vino el fiscal Carrasco a la Comisión de Justicia lo señaló claramente. La Fiscalía de Crimen Organizado está seriamente debilitada. No tiene presupuesto, no tiene personal suficiente para atender a todos los casos que acá se grafica con mucha pasión, con mucho drama, pero a la hora de la hora, cuando hay que discutir situaciones concretas, por ejemplo, a nivel presupuestario para esa Fiscalía, nada, el Parlamento se queda mirando desde la tribuna y no toma decisiones concretas para fortalecer este trabajo que... Un minuto, congresista, para que pueda continuar. Presidenta, tengo el tiempo el congresista Alberto Quintanilla, que no va a participar en el debate. Gracias. Puede hacer uso de esos minutos, muchas congresista gracias. Entonces, cuando se plantean cosas concretas, ahí se mira de costado. Entonces, tenemos estos antecedentes previos a esta interpelación. Se cita al ministro de la Comisión de Justicia, el ministro informa que además ha tomado decisiones para remover, por ejemplo, por completo el Consejo Penitenciario del INPE, se ha dado también un conjunto de explicaciones por parte de otras instancias como la policía. Se ha dicho perfectamente acá que también hay un tema policial en cómo no se dio esa custodia a este personaje que estaba con una prisión domiciliaria. En fin, se han ido dando algunas explicaciones. Se ha aprobado una comisión investigadora en la Comisión de Justicia y a pesar de eso, esta interpelación procedió y avanzó. Entonces, nos preguntamos si se han dado todas estas decisiones sobre este hecho tan grave, ¿por qué avanzó la decisión de interpelar al señor Ceballos? ¿Cuál es la verdadera razón para interpelarlo? ¿Qué es lo que motiva que él tenga que estar hoy acá respondiendo? ¿Cuál es? ¿El caso Lavallato? ¿Eso es lo que le preocupa a algunos? ¿Esa es la razón? ¿Que no se conozcan todas las delaciones que están llegando de Brasil? ¿Que no se sepa, como hemos dicho varios, que caiga quien caiga, la investigación no se frene? ¿Eso es lo que les preocupa a algunos? Porque parece que Goro es un pretexto. En realidad pareciera que estamos presenciando un ajuste de cuentas contra el señor Ceballos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Se busca imponer otro nombre, otro perfil en el Ministerio de Justicia? Con él podremos coincidir o no, pero lo cierto es que se han tomado decisiones a nivel de este ministerio que están permitiendo que avancen ciertas investigaciones. ¿Qué pasa? ¿Se busca que haya salidas negociadas para que todos los implicados en el caso Lavallato no terminen respondiendo ante la justicia? ¿Eso le da miedo a algunos? Bueno, parece que sí. Sí creemos, Presidenta, que el país lastimosamente pierde tiempo con esta pantomima. No estamos hablando del tema de fondo. Me hubiera gustado que en el pliego interpelatorio se pregunte entonces sobre las políticas penitenciarias o sobre las políticas del sistema de justicia. 12 preguntas, todas circunstanciales, todas sobre hechos, digamos, menores, ninguna sobre el tema de fondo del sistema de justicia o del sistema penitenciario. Pero parece que para los escuderos de la corrupción... Un minuto para que concluya, congresista Wilcam. Sé que para quienes están asustados de las delaciones de Brasil, de la información, para quienes se escudan de la corrupción, hay que ganar tiempo, ¿no? Para impedir que se debata el tema del adelanto de elecciones, para impedir que eventualmente se culmine el mandato del Parlamento de forma anticipada, algunos dejen su curul, algunos dejen la inmunidad parlamentaria y tengan que responder ante la justicia. Para eso es lo que temen algunos y quieren atrincherarse todavía en este espacio parlamentario. Sinceramente, Presidencia, nosotros no estamos para eso. No tememos interpelar a un ministro como lo hicimos el día que se aprobó la interpelación al señor Ceballos. Dijimos, aquí se tiene que investigar hoy que el país vive un conflicto terrible en el sur del país producto de la incompetencia del Ministerio de Energía y Minas, al señor Ministro de Energía y Minas. ¿Y qué hizo la bancada mayoritaria? Pidió reconsideración, pidió cambio de voto, no sabían cómo comportarse. Eso es lo que pasó realmente. Y ahí sigue el conflicto en Tía María. Y ahí está la gente del pueblo exigiendo una solución real y concreta y explicaciones y responsabilidades políticas para una situación que está generando violencia. Nadie responde por ello. Por eso
30 segundos para que concluya, congresista. Gracias, presidenta. Por eso creemos que este hecho no es uno más en la larga lista de anécdotas de este Parlamento, que no está a la altura de lo que el país le reclama, que está perdiendo más de 4 horas viendo si hay responsabilidad política en un ministro que va a ser parte de un proceso de investigación ya aprobado. ¿Qué es eso? Mientras tanto, ¿cuál es la agenda que tanto se habla que le quieren proponer al gobierno? 3 años sin una agenda parlamentaria y hoy quieren de pronto intentar acá lavarse la cara frente a la ciudadanía. No, para eso no estamos nosotros, no cuenten con nosotros para eso y ojalá que debatamos pronto el adelanto de elecciones. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción la congresista Gisela, con mucho gusto, si usted me lo permite. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Las 2 interrupciones a la congresista Andrade. Presidenta, en realidad se menciona que se está desviando el tema de la interpelación y a cada momento mencionan adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones lo quieren precisamente esas personas que sí han cumplido una función pública, que han sido regidoras, que están inmiscuidas en el tema de la línea amarilla, que fueron gobierno con la señora Susana Villarán. Y ahora vienen a decir adelanto de elecciones, que estamos perdiendo el tiempo. Ellos son los desesperados, presidenta, porque lo que quieren es un gobierno que ingrese a su medida para que pueda tapar todas estas cosas que ahora ellas se esconden bajo la mesa y no quiere que se revelen. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Puede hacer uso de la palabra congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Presidenta, el problema no es por qué lo han traído al ministro. Me sorprende mucho y poderosamente también me llama la atención cuando dicen, ¿por qué lo están interpelando si es un derecho de la Constitución? Interpelar para que él pueda responder qué acciones está tomando, que es muy importante. El departamento de Ancash quiere saber. Y es un problema porque también en su cartera ministerial el señor ministro, por intermedio suyo, defiende los derechos humanos. ¿Acaso los policías no tienen derechos humanos? ¿Enfrentarlos en el problema de tía María? Cuando también debo hacer notar que el hoy ministro de Justicia y también congresista, que en el lugar de los hechos decía no al proyecto extractivista. Entonces ahora este desorden, este caos, ¿y quién defiende? ¿Acaso los policías no tienen derechos humanos? El ministro no estaría aquí si por dignidad ejecutiva hubiese dado un paso al costado y hubiese renunciado en su momento. Claro, como siempre, los más débiles son los que pagan las consecuencias de los errores de quienes lideran la cartera ministerial. Claro, se tomaron acciones y se ha dicho que renuncien. ¿Y qué acciones se ha tomado? Porque pasaba por la responsabilidad de la INPE. Y eso corresponde a su cartera. La sobonería y la hipocresía de decir, ¿por qué lo están interpelando? Que venga el ministro del Interior, que venga el ministro de Minería. No, señores. No, señores. También la familia Nolasco tiene derechos. También quiere indemnización, así como la congresista ha hecho uso y ha cobrado de ese beneficio cuando a su padre se le asesinó. Entonces sería bueno que ellos también se sumen y que no vengan acá a echar la culpa al fujimorismo. Ya basta. Hagamos una política responsable, presidenta. ¿Y quién dice algo ahora y se para y dice? El faenón de Campoy, el contrato nefasto que han hecho con los peajes. Que eso perjudica al ciudadano de a pie, a nuestros hermanos de a pie que ni siquiera ganan $5. ¿Y quién los defiende? ¿No es el ministro de Justicia?
Hemos pedido la reforma de la justicia. ¿A cuántos inocentes hemos mandado a su casa? ¿Quién sabe? Y ya, ¿qué está diciendo el Ministerio Público? ¿Qué está manifestando el Poder Judicial? Que hay cuántos jueces que ya no deberían de estar, que hay cuántos fiscales que ya no deberían estar en sus cargos. Pero claro, como ahora no tenemos quien los defienda, quien haga la reestructuración de que ellos mismos han pedido la reforma a este Congreso, y hasta ahora no se ha implementado. Los ciudadanos, Presidenta, sí queremos justicia y que se defiendan los derechos humanos, porque todos somos iguales. Claro, a los policías sí no los vamos a defender, solo a los que tiran piedras. A ellos no, ellos también tienen derechos, ellos también tienen familia, sus familias también lloran, y también los presos que inocentemente están, también tienen derechos humanos. No pueden vivir hacinados. Yo he enviado a su cartera ministerial, por intermedio suyo al ministro, para que se le pueda condonar a personas que han sido sentenciadas inocentemente, solo con calumnias, Presidenta, por intermedio suyo al ministro, y hasta ahora no se les ha condonado y tienen 83 años. Están contagiados de VIH y eso sucede en Huaraz. Hasta ahora, Presidenta, no se le ha respondido a esa gente. También tiene derechos humanos. Hay que defender esos derechos humanos. Hay que hacer notar, no hay que pasarnos de sobones. La interpelación es un derecho. Y hay que decirnos las cosas claras. Goro, si así... Un minuto para que concluya, congresista. Y quiero hacerle notar un delincuente que ha asustado a mucha gente. Y también la familia Nolasco sí tiene derecho a decir que se le reivindique con una buena seguridad, dándole seguridad para que pueda vivir su familia tranquila. Presidenta, he concluido y espero que de verdad su cartera ministerial, por intermedio suyo, Presidenta, resuelva esos casos de esos ancianos que están injustamente, tienen 83, 86 años, están ahí en la cárcel. También tienen derechos humanos y hay que defender que para eso está el Ejecutivo. El Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Tiene la